¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos. Hermanos chicos, feliz sábado para todos. Qué lindo sábado que tenemos, una linda mañana. Estamos agradecidos a Dios por estar aquí en la casa de Dios y también, por supuesto, saludamos a los que están mirando a través de nuestro canal de YouTube ahora o quizá en otro momento, ¿sí? Ustedes saben que como siempre tenemos en claro que la iglesia enseña muchas cosas buenas. Nuestra iglesia enseña cosas buenas a los chicos, a los jóvenes, a los grandes. Toda la vida empezamos aprendiendo y terminamos aprendiendo. Sin embargo, en esta mañana me quiero referir a las 3 mejores cosas que la iglesia adventista enseña. Las 3 mejores sin ninguna duda. No porque me gusten a mí, no porque me parezca a mí que son las mejores, sino porque forman parte de lo que se llama la visión fundacional de la iglesia. La visión fundacional es aquello que Dios ha dicho al pueblo de Dios del tiempo del fin, diciéndole: ustedes están para esto y haciendo esto, esto y esto, van a tener éxito en lo que yo les estoy pidiendo, porque ustedes están para esto. Yo los formé, los puse para hacer esto. Bueno, eso es lo que se refiere como visión fundacional, y esa visión fundacional tiene 3 elementos muy importantes que actúan juntos. 2 de ellos explícitos en esto que vamos a leer, y uno de ellos que es la consecuencia del primero y el segundo. Así que de las 3 mejores cosas que vamos a referirnos, la primera es explícita, la segunda es explícita y la tercera es implícita como resultado de lo que es el primero y el segundo, ¿sí? Esto es un dispositivo que Dios ha hecho, que ha creado y que ha revelado varios siglos antes de que surgiera nuestra iglesia. Vamos a ver allí en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8. Apocalipsis 10, 8 al 11. Van a leer ustedes conmigo. Y allí vamos a encontrar las 3 mejores cosas que enseña la iglesia. Leemos allí, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y come el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así es, hermanos, aquí encontramos las 3 mejores cosas que enseña la iglesia. El ángel le dijo a Juan, y Juan representó a ese pueblo del tiempo del fin que Dios iba a levantar con un propósito especial. Lo primero que le dijo el ángel a Juan es: ve, toma este librito que te doy, ¿y qué cosa? Comerlo, comer el libro, ¿sí? Bueno, ustedes saben que esto evidentemente es simbólico porque no van a andar a ustedes viendo a ninguna persona normal y coherente comer su libro, ¿no es cierto? Cuando alguien dice que se come los libros o se traga los libros, ¿a qué nos referimos? Lee mucho y estudia mucho, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, así que evidentemente acá nos está hablando el profeta del hecho de estudiar profundamente, incorporar el mensaje que va a recibir Juan y practicarlo y ponerlo por obra. De hecho, el mismo Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 comienza diciendo: bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, cuando la Biblia dice come el libro, quiere decir estudia, incorpora esto que te quiero enseñar. Bueno, ya mismo Job decía: yo he comido tus palabras, para mí tus palabras fueron más importantes que la comida. Job 23:12, allí en su alegato Job le dice a Dios, en Job 23:12, nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así que Job ya decía: tus palabras para mí son como mi comida o más que mi comida. Y cuando uno come eso que Dios le da, ese mensaje que Dios da y lo incorpora a la vida, Jeremías incluso dijo en Jeremías 15:16, que esas palabras que yo comí fueron para mí y me produjeron alegría y gozo en mi corazón. Y tu nombre se invocó sobre mí, Jehová de los ejércitos. Así que es una palabra que se incorpora, que es importante, que da gozo y alegría, pero que muchas veces el ser humano busca alimentarse de otras cosas y no precisamente de ese mensaje tan especial. Por algo le dijo Dios al profeta Ezequiel 2:8,
dice, bueno, yo te voy a dar algo, el pueblo no va a querer comerse eso, pero vos sí tenés que comerlo y, bueno, y compartirlo. Fíjense, 2.8, pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy. Evidentemente, cuando el ángel pide a Juan, ve y toma el libro y cómelo, se refiere a que ese mensaje sea tan particular, estudiado, incorporado a su vida, que llega a ser como el alimento. ¿Y quién dijo acaso? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lo dijo Jesús, por supuesto. Así que la primera gran cosa que enseña la Iglesia es justamente a estudiar la Biblia. La Iglesia Adventista, por mandato divino, en su visión inicial, fundacional, en la cual Dios señala el camino a seguir y cómo desarrollar ese camino, esa tarea, bueno, tiene que enseñar a estudiar la Biblia. Y así lo hace. La Iglesia enseña a estudiar la Biblia de dos formas o con dos métodos básicamente. En la escuela sabática aprendemos a estudiar la Biblia en forma inductiva, ¿no? En forma inductiva, en grupos, dialogando, ambos juntos, sacando conclusiones acerca de un tema particular, Génesis en este trimestre, Hebreos en el trimestre pasado y así. Bueno, la Iglesia enseña a estudiar la Biblia en forma inductiva, con el folleto de escuela sabática, cada cual a su edad, con cantitos en cuna, ¿sí? Después con algunos relatos e historias cuando los chicos van creciendo, y así sucesivamente hasta que vamos agarrando conceptos un poco más abstractos cuando ya somos más jóvenes o más grandes, ¿sí? Ustedes saben que la Iglesia también enseña a estudiar la Biblia en forma deductiva por medio de los sermones. Cuando escuchamos los sermones en culto de oración o como ahora en el culto divino, estudiamos la Biblia en forma deductiva, de un pasaje o algunos pasajes, diferentes elementos que nos hacen llegar a una conclusión todos juntos o a una enseñanza para nuestra vida. También la Iglesia enseña a estudiar la Biblia cuando genera estudios bíblicos para compartir con nuestros amigos, y en esos estudios bíblicos va repasando el que enseña y también va aprendiendo un poco más el que quiere conocer, ¿sí? Los estudios bíblicos también son otra forma de enseñar la Biblia. Por supuesto, en la lectura particular de la Biblia que hacemos, bueno, en este momento un capítulo por día para hasta cerrar el círculo cada 5 años, es una forma también de enseñar o de divulgar y estudiar la Biblia. Hace unos años, más o menos unos 50 años, los adventistas llegaron a ser campeones de Biblia, cuando, bueno, hasta se televisaban concursos bíblicos, cosa que hoy casi no ocurre, ¿cierto? Algunos de ustedes habrán conocido el caso de Jacobo de Chiclián, que trabajó en casa editora toda la vida, o casi toda la vida, y Jacobo fue, participó de Odol Pregunta, también Juan Tochi, miembro de la Iglesia de San Martín, participó en Odol Pregunta, ganaron su premio. Después Jacobo participó en un concurso internacional de Biblia, y en ese concurso un año, de los 5 primeros lugares, 3 eran adventistas, ¿sí? Por lo tanto, en un tiempo los adventistas eran conocidos como campeones de Biblia, cuando se hacían concursos en ese sentido. Por lo tanto, el pueblo de la Biblia que tiene el deber de seguir siéndolo. Sin embargo, hoy en día ha habido hace unos años una tendencia a divorciar Jesús de doctrina. Una tendencia preocupante y la verdad que muy dañina. Divorciando a Jesús de doctrina, como Jesús es bueno y la doctrina mala. Jesús es simpático y la doctrina es antipática. Jesús es dulce y la doctrina es árida, es seca. Yo creo, realmente van a coincidir conmigo, de que no puede haber cuerpo sin doctrina. No estamos acá porque somos todos amigos, todos parientes, hinchas del mismo cuadro. No, estamos acá porque creemos todos en lo mismo, por eso estamos acá reunidos, ¿sí? No puede haber cuerpo sin doctrina y no podemos vincularnos con la cabeza que es Cristo sino a través del cuerpo. ¿Cómo puede haber cuerpo sin doctrina? Es evidente que no. Tampoco es que el amor va a reemplazar a la doctrina. Tampoco la doctrina reemplaza el amor. Pero amor y doctrina tienen que ir juntos. Porque si yo hablara solamente del amor de Dios y el amor de Dios y Jesús te ama y te ama y te ama, pero no les explico, ¿sí? O no les explicara un pastor o quien sea que esté adelante por qué creemos lo que creemos, bueno, entonces ahí el trabajo sería incompleto y no podríamos unirnos como cuerpo si no hay doctrina. Por eso la Iglesia, Dios dijo, tienes que comer el libro, tienes que enseñar y tienen que enseñar a estudiar la Biblia. Tienen que estudiar y enseñar a estudiar la Biblia.
Eso justamente nos lleva al segundo elemento, que es justamente la segunda mejor cosa que enseña la Iglesia Adventista. Encontramos en el pasaje de Apocalipsis 10, versículo 11, que como consecuencia de haber tomado el libro, haber comido el libro, y que ese libro fue dulce primero pero amargo después, lo cual representó históricamente el chasco, 1844, en el cual hubo un remesón, un terremoto, y quedaron los que estudiaron y se dieron cuenta dónde estaba la falla. Bueno, ¿qué pasa después de ese momento, de ese chasco? De ese momento cuando el pueblo comió y entendió ese mensaje y digirió ese mensaje y ese chasco, la orden vino claramente. El versículo 11 dice, necesario que profetices, o sea, que prediques otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y así ocurrió, Al profeta Ezequiel también en su momento le habían dicho lo mismo. Es necesario que ahora vos, que has comido, bueno, compartas esto. Vamos a ver así en Ezequiel 3.1. Ezequiel capítulo 3, versículo 1, van a ver que también al profeta le dicen, lo que comiste ahora tenés que publicarlo. Hijo de hombre, le dice el Señor a Ezequiel en el capítulo 3, versículo 1, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo, ¿y qué más? Y ve y habla a la casa de Israel. Y el ángel le había dicho a Juan, es necesario que prediques o que profetices otra vez después del chasco, otra vez a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando se dice en la Biblia que algo es necesario, es importante. Hace unos años había uno que decía, es necesario. Pero esto es muy importante, porque cuando Jesús dice que algo es necesario en la Biblia, quiere decir que es imprescindible en el plan de salvación, que no puede ser reemplazado por otra cosa, que es un elemento, una columna del plan de salvación. Fíjense ustedes lo que vemos allí, Juan 3:30. Allí se dice que algo es necesario, que algo es imprescindible. Juan 3:30 dice allí, Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo disminuya. No podía haber un Juan el Bautista igual que Cristo, porque no era el Mesías Juan el Bautista, él le preparaba el camino a Cristo. Así que Cristo tenía que crecer y él menguar, por lo tanto era necesario que Cristo creciera y él menguara. Tiempo después Jesús tomó la posta y entonces hablando Jesús a Nicodemo, en ese maravilloso sermón que Cristo dio al auditorio de una sola alma, en este caso Nicodemo, dice allí en Juan 3:7, os es necesario nacer de nuevo. ¿Puede haber redención sin nuevo nacimiento? Es imprescindible, por lo tanto, necesario nacer de nuevo. Y más adelante, allí, ¿no es cierto?, vemos en 3:14, Juan 3:14, Jesús le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Podría haber acaso redención sin cruz? Es imprescindible que haya cruz para haber redención, por lo tanto es necesario. Y Cristo sigue diciendo más adelante en otro pasaje, en otro libro, Lucas 24:7, de otra cosa que era necesaria, que no era reemplazable o suplantable por otra. Jesús dijo en Lucas 24:7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Podría haber redención sin resurrección? ¿Quién intercede por nosotros si no es el que murió? Así que cuando el ángel le dice a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, reyes, etcétera, quiere decirle, esto es parte indispensable del plan de salvación, tanto como lo fue, que Jesús vino, murió, resucitó y está mediando. No puede haber alternativa. Y eso es algo importante de entender. Porque cuando se entiende esto, quiere decir que los que componemos este cuerpo formamos parte de un hecho indispensable del plan de salvación, lo cual no es poca cosa. Y ese mensaje es necesario de compartir. Fíjense ustedes cómo se dio esto, porque si todos estos elementos que yo estoy diciendo no ocurrieron en la historia en ese orden, yo estoy acá tocando la lira y no estoy dejando algo concreto. Fíjense ustedes algo interesante. El primer elemento, la primera cosa que Dios dijo que la iglesia tenía que incorporar y enseñar era estudiar la Biblia. La segunda cosa era de predicar esa Biblia. Después del chasco, los adventistas pasaron 4 o 5 años digiriendo ese mensaje. De 1844 a 1848 se dedicaron a ponerse de acuerdo y a entender qué era lo que Dios quería que entendieran. Y así surgen lo que ellos llamaron los pilares del mensaje.
la perpetuidad de la ley de Dios, del decálogo, el sábado como el día de reposo y su importancia en el contexto del fin, la no inmortalidad del alma, ¿sí? La validez y la relevancia de las profecías de Daniel y Apocalipsis, y todo eso hecho sistema y concatenado y encadenado en el sistema de verdades que se llamó el santuario, o que entendieron como el santuario. 1844, 1848 se dedicaron a comer y asimilar ese mensaje. Pero la orden había dicho, después de esto es necesario que prediquen otra vez. Y así pasó, porque unos años después, en 1856, fue el primer momento cuando el adventismo empezó a predicar el mensaje de forma pública. Una carpa muy rudimentaria, pero bueno, con mucha pobreza, pero también con mucha fe, plantaron la carpa en Battle Creek y entonces dos personas llamados John Lowborough y Merritt Cornell se asociaron para plantar esa primera carpa y empezar a predicar en forma pública. Y ahí empezó a diseminarse buenos equipos de evangelismo que iban con la carreta como la familia Ingalls, ¿no es cierto? Pero no llevando a las tres nenas, sino llevando la carpa y a diferentes lugares, y empezó a predicarse de forma pública ese mensaje. Sin embargo, sabemos bien que la predicación pública necesariamente tiene que ser complementada con ¿qué otro tipo de predicación? Personal. Y así fue como Dios dirigió las cosas para que la visión empezara a ponerse en realidad. Y esas dos cosas empezaran a plantarse firmemente como columnas, como bastiones fundamentales para que la causa pudiera avanzar. En 1890 estaban ellos en una gran carpa, una reunión campestre, y entonces empezó a llover y a llover y a llover y no podían escuchar al predicador porque no tenían una multimedia tan buena como tenemos ahora. Y entonces el predicador, que se llamaba Stephen Haskell, dijo, acérquense, vamos a seguir de otra forma. Y él entonces, como conocía mucho de la Biblia, empezó a hacer preguntas y a responder esas preguntas con textos bíblicos. Hacía preguntas y respondía esas preguntas con textos bíblicos. Y a los hermanos, que eran muchos, les gustó tanto que pidieron que se repitiera esa forma de estudiar la Biblia. Y así justamente nació el método de estudio bíblico. Preguntar, el hombre pregunta y la Biblia responde. El hombre pregunta y la Biblia responde. Y así se empezó a publicar una revista poco tiempo después, llamada La Gaceta Bíblica, que se publicó un año. Luego esa revista fue condensada en un libro. Ese libro llegó a ser Lecturas Bíblicas Prologal, Bible Reading, creo que se llamó ese libro, que se empezó a vender. Los colportores empezaron a vender ese libro, Estudios Bíblicos, que acá llegó como la Biblia enseña, o parte de ese libro llegó como la Biblia enseña en castellano. Y ese libro en cierto momento se vendía más que el Conflicto de los Siglos. Y también, bueno, logró que muchas personas conocieran el mensaje. Y así entonces quedó consolidado el hecho que la iglesia iba a predicar de una forma pública y también de una forma personal. Dios fue entonces ayudando a la iglesia que pudiera comprender esa visión. Por lo tanto, bueno, la iglesia enseña a predicar y por eso preparamos instructores bíblicos y por eso incluso hacemos pasar a los chicos acá adelante, ¿sí? En los cultos de oración y con la adoración infantil, porque es una estrategia también que Dios usa para que los chicos pierdan el miedo a hablar en público. Para algunos de ellos seguramente, en unos años, dentro de pocos años, van a tener que hablar adelante en grupo chico, mediano o muy grande. Y no van a tener ningún miedo porque ya de chiquitos salían y hablaban en público o estaban al frente, ¿sí? Así la iglesia enseña a predicar y así los dones son utilizados para predicar. Ustedes dirán entonces, bueno, me queda claro la primera buena cosa que enseña la iglesia, la segunda buena cosa que también está implícita allí o está explícita, pero la tercera cosa es la consecuencia. Así como 1 más 1 es 2, la primera y la segunda, actuando juntas, dan como resultado este tercer elemento que está implícito y es la tercera mejor cosa que tiene que enseñar y que está enseñando y que va a seguir enseñando la iglesia. ¿Cuál es la consecuencia de estudiar el mensaje, incorporarlo a la vida, creerlo, practicarlo y entonces predicarlo? ¿Cuál es la consecuencia? Cuando se predica el mensaje, bueno, dice allí Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, que es necesario que profetices otra vez, no al aire, sino a personas, a pueblos, a muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. Entonces, la consecuencia justamente de eso es que el mensaje adventista, estudiado y predicado, tiene consecuencias de carácter territorial.
la tercera mejor cosa que enseña la iglesia es precisamente esa. ¿Qué pasa cuando cuando un grupo de personas va y predica? Y hay personas que creen y aceptan ese mensaje. ¿Qué pasa? Se multiplica la iglesia. Entonces, ¿qué queda ahí? Hay un grupo de creyentes, que pueden ser 15, que pueden ser 10, que pueden ser 50, que pueden ser 1000, como dejó en Trinidad el pastor Cleveland en el 68. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay que organizar ahí? Una iglesia. Porque si no, sembraste para los pájaros, como diría la parábola, ¿no es cierto? Por lo tanto, una vez que uno estudia y va y predica y el mensaje conquista personas, hay que, formar una iglesia. ¿Cómo se forma una iglesia? ¿Cómo se reúne un grupo de personas en un mismo lugar establemente durante el tiempo? Hay dos formas. Expulsar a una familia de una casa y usar eso de templo es una forma, no lo recomiendo. La otra forma es aportar para comprar el terreno, para edificar y para que ahí sea el hogar de la iglesia. Es así. La consecuencia de estudiar el mensaje y predicarlo es que, que la iglesia, mientras estudia y predica, la iglesia tiene que dar. Tiene que dar. Por esa razón, Dios guió a la iglesia para que 3 años después, solamente 3 años después que se empezó a predicar en forma pública, surgiera el plan de benevolencia sistemática para que la iglesia pudiera sentarse y dejar algo donde iba a predicar. 1859 comenzó el plan de enseñar a la iglesia a dar ofrendas, diezmos y pactos para que la iglesia donde fuera dejara algo y fuera más allá y dejara algo, y así sucesivamente empezó la iglesia a expandirse en forma territorial. Fíjense cómo al ir madurando la comprensión de la visión fundacional, cómo al ir madurando el hecho de qué quiere Dios que hagamos y cómo tenemos que hacerlo, así fue cuando la iglesia fue avanzando, fue ganando fuerza, fue entonces llevando el mensaje. Y algunos dirán, pero ¿quién tiene que dar? ¿El que va con el mensaje o el que recibe el mensaje? ¿El que da el mensaje o el que lo recibe? La Biblia dice que ambos, los dos. Allí Pablo elogiaba a un grupo de hermanos que eran muy pobres, pero a la vez eran más generosos de lo pobres que eran. 2 Corintios 8:2 nos habla del elogio de Pablo a los macedonios. Y allí dice 2 Corintios 8:2, Pablo elogia a los macedonios diciendo: las grandes tribulaciones con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Los macedonios fueron famosos antes de eliminar a Italia del Mundial, hermanos. Los macedonios se hicieron famosos primero por ser generosos, pobres, pero mucho más generosos de lo que eran pobres. ¿Quién puede decir hoy que está mejor que hace 5, 6 años, 10 años atrás? Hoy sí que si hay macedonios en el mundo, podríamos ser los argentinos. Pero no obstante, Pablo dice, estos sí que son un verdadero ejemplo para todos. Tiene que dar justamente el que va con el mensaje. Pero también dijo Jesús a Pedro: vos, Pedro, que vas a ser pescador de hombres, te quiero enseñar algo. Anda a pescar y vas a ver qué pasa. Mateo 17:27, Pedro, Jesús le dijo: vas a ver lo que va a pasar. Y esto le va a pasar a todos los que son pescadores de hombres, dijo. O algo así le quiso enseñar. Allí vemos en Mateo 17:27, Jesús dijo a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca. ¿Y qué pasó? Y hallarás ¿qué cosa? Una moneda. Así que le dijo Jesús a Pedro: vas a ver que si vas a pescar, vas a ver lo que va a pasar. Vino con un pez y ese pez vino con una moneda, lo cual fue entendido, ¿no es cierto?, como una promesa de Dios a todos los predicadores que el mensaje siempre se va a financiar y a autosustentar. Y realmente la iglesia tenía que entender esto. Y empezó a entenderlo 3 años después que empezó a predicar de forma pública. Poco a poco fue creciendo la predicación pública de la iglesia, poco a poco fue creciendo el plan de benevolencia sistemática, hasta que se entendió que mientras uno estudia y predica, tiene que también dar y también va a conquistar recursos que están allí listos de parte de los que son alcanzados por el mensaje. Sin embargo, algunos dirigentes no entendían esto tan acabadamente, y uno de ellos fue
el gran presidente de toda la iglesia, Arthur Daniels, que algunos habrán escuchado o leído de él. Él estaba muy ocupado por 1901, 2, etcétera, hasta primera década del siglo XX. Estaba muy ocupado en expandir la misión de la iglesia a los países de ultramar o a los países lejanos del mundo. Y estaba muy ocupado y empeñado en eso. Pero Elena de White le tiraba la oreja diciendo: acordate que hay que predicar mucho más en las ciudades, acordate. Estuvo así la hermana White, bueno, bastantes años recordándole, pero él estaba muy ocupado viendo cómo la iglesia se expandía a pueblos, naciones y lenguas. Estaba cumpliendo la visión fundamental, pero ella le decía: mirá, que tenés que fortalecer el evangelismo metropolitano, tenés que fortalecerlo. Hasta que un día él fue alegremente, se cruzó todo Estados Unidos, de Washington hasta California, para hablar con ella, y fue alegremente a la casa a tocarle la puerta. Y entonces le dijeron a la señora White: está y quiere hablar con usted, que vino de viaje el pastor Daniels. Y ella dijo: no lo voy a recibir hasta que no ponga en práctica el mensaje que le vengo dando. No lo recibió. No lo recibió. Para que vean que hubo cabeza dura en ese dentista todo el tiempo, ¿no es cierto? No solamente nosotros. Así que él alegremente se volvió todo el viaje en tren pensando, ¿no es cierto?, de vuelta a Washington. Y finalmente él decidió empujar el evangelismo metropolitano con su propio ejemplo, dejando sus tareas administrativas y, bueno, empezando por ejemplo y por precepto, diseñar o fomentar el evangelismo público en las ciudades principales de Norteamérica. ¿Por qué la hermana White estaba con esta idea, que quería dejar esto establecido antes de fallecer? Porque ella entendía algo muy, muy interesante, y era que sin una base financiera fuerte no había expansión mundial posible. Sin una base financiera fuerte en las ciudades metropolitanas de Estados Unidos, que los Estados Unidos siempre generaron dólares, por eso la iglesia surgió en Estados Unidos y no surgió en otro país, ¿sí? Por eso surgió allí. Sin fortalecer la iglesia en las ciudades en las regiones metropolitanas, ciudades fuertes financieramente, no iba a poder haber expansión posible, se iba a caer eso, no iba a ser sustentable. Por eso ella, bueno, finalmente logró que entendieran que tenían que fortalecer el evangelismo metropolitano, y así fue, que por la década del 20 fue una época tan notable que la iglesia creció muchísimo y se fortaleció muchísimo económicamente al predicar en las ciudades grandes y pudientes de Estados Unidos. Y así el mensaje pudo crear más fuerza para llegar más lejos. Así entonces ella estaba explicando cómo funciona la segunda mejor cosa que enseña la iglesia, el segundo elemento de la visión inicial, con la tercera. Y la iglesia sigue enseñando a dar, porque el primer elemento actúa con el segundo elemento, y el segundo elemento tiene que actuar con el tercer elemento, y los tres juntos van a llevar adelante la causa hasta su triunfo. ¿Cómo es que la iglesia enseña a dar? De tres maneras diferentes. La iglesia enseña a dar los diezmos. En realidad devolverlos, porque cuando uno devuelve el diezmo está diciendo a Dios: yo no soy ladrón. Yo soy honesto y no me quedo con lo que es mío. Por lo tanto, reconozco que esto no es mío, yo lo devuelvo. Por lo tanto, no es demasiado mérito devolver el diezmo. Es decir, solamente yo, Edgardo Diurno, ladrón no soy. La segunda cosa justamente que se enseña en este sentido justamente es las ofrendas, que son voluntarias, que expresan nuestra gratitud a Dios. Y la diferencia entre ofrenda y limosna es que la limosna no duele, pero la ofrenda un poquito te duele. La ofrenda un poquito te duele. Y eso es justamente la diferencia entre ofrenda y limosna. Y cuando uno da una ofrenda de pacto, tiene un pacto con Dios de algún porcentaje por un tiempo definido, de forma permanente, bueno, está expresando su fe justamente en el sostén de Dios, en que Dios conduce nuestra vida. Y así es como se cierra el círculo virtuoso, y entonces la iglesia se fortalece donde está y avanza hacia donde no se encuentra todavía. Bueno, ustedes dirán: qué hermoso. Las tres mejores cosas que enseña la iglesia son los tres elementos que actúan juntos, que Dios previó, que Dios reveló a Juan en el año 90, que empezaron a actuar en 1844 en tres etapas hasta el tiempo del fin. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer algo. Tenemos que reconocer algo con mucha sinceridad. No estamos tan estudiosos como antes. No estamos tan evangelistas como antes, y tampoco estamos tan abnegados y sacrificados como antes. Vamos a reconocer eso.
Vamos a reconocer eso. No podemos, sin embargo, renunciar a esta visión porque esta visión es celestial. Y sin esta visión, si renunciamos a esta visión, estos tres elementos fundamentales que la Iglesia enseña y tiene que seguir enseñando, entonces ahí sí que estamos en pampa y la vía. No tenemos nada, no tenemos nada. Las tres mejores cosas que enseña la Iglesia han traído a la Iglesia hasta acá. Y esa es la sinergia del remanente que hace que el remanente vaya adelante y pueda seguir prosperando. Los que estudiamos, estamos aprendiendo a estudiar la Biblia, estamos aprendiendo a compartir la Biblia, estamos aprendiendo a dar. Bueno, vamos a querer que la Iglesia siga avanzando y yo creo que la Iglesia en este sentido ha madurado y en estos tiempos la Iglesia a nivel Argentina tiene una visión muy ajustada a esta línea fundacional que debe respetar el adventismo, que es el plan Plantando Esperanza, por el cual es muy sencillo, que cada iglesia funde una congregación, que cada congregación crezca hasta ser una iglesia. Es muy sencillo, pero muy orientado en el sentido fundacional que la iglesia tiene. Alguno dirá, bueno, pero primero llenemos las sillas que tenemos en las iglesias y después vayamos a lugares nuevos. Claro, es un razonamiento muy lógico, ¿no? Acá tenemos 4 sillas, muy pocas sillas vacías hay. Aquí, de hecho, tenemos sillas afuera. Pero hay iglesias que tienen muchas sillas vacías. Y uno dirá, primero llenemos estas sillas vacías y después pensemos en los lugares donde no hay iglesia. Es cierto. Pero yo pregunto, ¿qué culpa tienen los sinceros que esperan que la iglesia se plante donde no la hay? ¿Qué culpa tienen ellos de los lugares vacíos donde la iglesia ya está? ¿Qué culpa tienen los que esperan la iglesia donde no está de los asientos vacíos de la iglesia donde ya está? Por lo tanto, mientras se llenan las iglesias que ya están o se recuperan las sillas vacías donde ya está, eso no impide plantar la iglesia donde no la hay. Hermanos, seguimos estudiando, seguimos enseñando y seguimos aprendiendo las 3 mejores cosas que enseña la iglesia porque queremos que la causa avance. Y los adventistas no somos solamente Libertador Norte, no somos solamente un distrito de Libertador San Martín. Los adventistas siempre miramos un poquito para acá, un poquito para allá y mucho más allá, porque queremos que la iglesia de Dios, la obra de Dios avance y termine. Por lo tanto, alguno dirá, ¿cómo puedo yo colaborar con esta visión que tiene la iglesia, que sí o sí, para ser correcta, tiene que ser territorial? Bueno, yo les invito a poner en oración y en acción algo muy, muy sencillo. Nosotros como iglesia estamos apadrinando desde este año una congregación que alquila y que quiere comprar un terreno para el cual ya hay dinero, pero falta un poquito, ¿sí? Está en Valle María, algunos han ido ya y conocen, ¿no es cierto?, la congregación en Valle María. Hay dinero, hay un terreno que la asociación va a estar vendiendo porque no se usa, pero la idea es que todos los que estamos aprendiendo las 3 mejores cosas que sería la iglesia podamos aportar regularmente a la cuenta Valle María o con un donativo definido y específico a esa cuenta, ¿sí? Yo lo estoy haciendo. Otros lo están haciendo que se fueron enterando de este proyecto, pero la idea es, de alguna manera, poder dar un puntapié, no sé si oficial o al mismo tiempo, para que podamos tener esto en mente, esto en cuenta. Y así como en Diamante Norte fue la última hijita, la última realización de esta iglesia, bueno, podamos seguir adelante y seguir practicando y seguir aprendiendo y enseñando a los chicos las 3 mejores cosas que enseña la iglesia. Sigamos estudiando, sigamos predicando, sigamos dando, porque así comenzamos y así terminaremos.